vamos a hablar de nucleación. Todas las transformaciones en principio comienzan con esta etapa, la etapa de nucleación. ¿Qué pasa durante la etapa de nucleación? Pues surge la primera porción del sistema que se transforma a la nueva fase. Normalmente hay que conocer las condiciones en las que se lleva a cabo la nucleación. ¿Por qué es importante? Pues va a determinar de qué tamaño va a empezar a crecer la fase y a qué velocidad. Dentro de la termodinámica de nucleación, pues es importante conocer que todas las transformaciones de fase provocan que la entropía del sistema aumente. ¿Qué quiere decir? Que la energía se dispersa y eso es lo que provoca de alguna forma nuestra transformación de fase. Dice por ahí, ok, otra de las cosas que hay que considerar es que la entropía normalmente la vamos a calcular para una transformación de fase utilizando esta expresión de aquí, que es delta H entre T, que es la entalpía de transformación entre la temperatura de transformación. Por ahí en el Kubachevsky, en el libro de datos termodinámicos, ¿cómo van a encontrar esa entalpía de transformación? Como lambda, ¿cierto? Si ya la han visto antes, sería la famosa lambda. Ahora, ¿qué sucede si yo llevo a cabo una transformación, por ejemplo, de solidificación? Cuando yo solidifico, normalmente la entropía, ¿qué le sucede? Disminuye. Y usted va a decir, ¿en serio? ¿Disminuye? Sí, disminuye. Mientras que cuando paso de sólido a ¿qué? A líquido, normalmente la entropía aumenta. ¿Qué quiere decir? Que el paso de sólido a líquido es mucho más natural desde el punto de vista termodinámico. Es decir, si yo tengo un sólido y lo empiezo a calentar, en ningún momento es más difícil notar el fenómeno de nucleación. Sin embargo, cuando voy de regreso, cuando empiezo a enfriar y paso de líquido a ¿qué? A sólido, ahí la entalpía se vuelve ¿qué? Negativa y eso provoca que la transformación de fase requiera esta etapa que es la nucleación. Todas las transformaciones de fase, normalmente en materiales, va a ocurrir este fenómeno, en el cual la entropía va a ¿qué? A disminuir. Es decir, yo necesito aplicar trabajo, extraer calor o hacer algo en el sistema para llevar a cabo la transformación de fase. No se dan de forma natural, yo la tengo que provocar. Ahora, dice por ahí, ¿cómo calcularía si yo tengo la entalpía de fusión de un material? ¿Cómo calcularía la de solidificación? Pues simplemente multiplicando por un signo negativo. Es decir, pasar de sólido a líquido es menos pasar de líquido a sólido. Entonces, de los datos que tengan ahí en el Kubachevsky, pues van a tener datos de fusión, no de solidificación. Igual tienen datos de cuánta energía debo de aplicar para transformar hierro BCC a FCC, de ferrita a austenita, pero no van a encontrar el de regreso. ¿Qué pasa si tengo austenita y quiero pasar a ferrita? Simplemente lo multiplico por menos y eso es todo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es importante? Ok, desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs, esta se va a calcular así. Es decir, se va a tomar el dato que viene del Kubachevsky, que es la entalpía de transformación, la lambda, que es delta H de transformación, y se va a multiplicar por 1 menos T entre T de transformación. Apunten esa ecuación, la vamos a ocupar ahorita, vamos a hacer ahí algún cálculo. ¿Qué es importante? Ok, si la temperatura de mi sistema, que es la de arriba, la temperatura de mi sistema se encuentra por encima de la temperatura de transformación, esta fracción es mayor a 1, ¿cierto? Y va a provocar que todo el término, este término se vuelva ¿qué? Si es mayor a 1 la fracción, se vuelve negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa si estoy por debajo de la temperatura de transformación? Se vuelve positivo, ¿cierto? Eso es importante saberlo, nada más, por fines de la ecuación. Y bueno, vamos a estar calculando la energía libre que provoca la transformación de fase. Ahora, ¿en qué se va a ocupar esa energía libre? Porque ustedes dicen, ok, yo transformo un material, lo transformo de FCC a BCC, por ejemplo. ¿Y cómo aprovecho esa energía libre? Porque finalmente se llama energía libre porque es una energía aprovechable por el sistema. Pues esa energía se va a ocupar para desplazar los átomos y acomodarlos en la nueva fase. Entonces, el transformar una fase de BCC a FCC no es gratis, requiere que la energía transforme a los átomos, los empiece a mover y desplazar. ¿Y de dónde se va a tomar esa energía? De la energía libre de la transformación. Cuando yo enfrío el material,
se libera energía y esa energía se ocupa para reacomodar los átomos. ¿Qué pasará si yo enfrío mucho el material? ¿Tendré más energía disponible o menos energía? Más, ¿no? En teoría, mientras más me aleje de la temperatura de transformación, la fracción de temperaturas va a ser mayor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Mientras más enfríe, más energía disponible tengo para llevar a cabo la transformación de fase o mover los átomos dentro del sistema. Ese sería el primer concepto. Entonces, quedarse exactamente, imagínense, quedarse exactamente en la temperatura de la transformación, ¿me va a dar energía? No, no me da energía. ¿Qué quiere decir? Que si yo me quedo justamente en la temperatura de transformación, no tengo la energía suficiente para llevarla a cabo. Si tengo sólido y lo quiero pasar a líquido, se va a quedar en sólido, aunque esté justo en la temperatura de transformación, porque nunca tengo la energía suficiente para empezar a sacar a los átomos de la estructura cristalina. Creo que viene un ejemplo de cálculo por ahí. Dice ahí, para la solidificación del agua, tenemos los siguientes datos. ¿A qué temperatura solidifica el agua? 0 Celsius, se hace hielo. Y ahí están los datos de entalpía de fusión. Es 1.436 kilocalorías por cada mol. Les voy a pedir que calculen. Dice ahí, calcular. Se requiere calcular el cambio en la entropía, el cambio en la entalpía y la energía libre para una temperatura de 5 grados por encima de la transformación y 5 grados por debajo de la transformación de la temperatura de fusión. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen hielo o quieren transformar a hielo, tienen agua y lo que van a hacer primero es ponerlo a 5 grados por encima del cero. ¿Cuál es la temperatura del sistema? 5 grados. Y luego lo van a poner 5 grados por debajo. Y vamos a medir cuánta energía disponible hay, cuál es el cambio en la entropía, con los datos que están aquí. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que tienen que utilizar? Las de arriba. Esta de aquí y esta de acá. El delta H de la transformación hay que razonarlo porque este es el de fusión. Y me está pidiendo ¿para la qué? Para la solidificación. Sí, hay que poner el negativo. ¿Cierto? Y es importante saber leer los datos, ¿no? Bueno, la entalpía de transformación, ¿cuál sería?
Esta, ¿no? Es el negativo de la difusión. O sea, ¿vale cuánto? Menos 1.4. ¿Cuál sería la siguiente? La entropía, ¿va? Calculen la entropía. ¿Cuánto valdría la entropía cuando estamos a 5 grados o a 5 grados por debajo de la temperatura de transformación? Esa no cambia, ¿cierto? Porque solamente tiene que ver con estos dos datos. ¿Cuánto valdría? ¿Cierto? Es entre la temperatura de transformación. Lambda entre temperatura de transformación. ¿Cuánto les da? ¿Sí les dio eso? Entonces dividen las calorías y les da esta cantidad. Menos 5.26 calorías. Ahora, dice ahí, la solidificación tiene una entropía negativa. ¿Qué significa entropía negativa? ¿Es algo espontáneo, la solidificación? Desde el punto de vista termodinámico, no es espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que solidificar algo cuesta trabajo. Normalmente las cosas tienden a fundirse, a desordenarse, a dispersar la energía, no a juntar y hacer una red cristalina bonita y hacer mi sólido. Entonces, bueno, esta es la primera conclusión con el cálculo de entropía. La siguiente sería, ok, a 5 grados, ¿cuál sería la energía libre del sistema? A 5 grados Celsius. Y ya sería el cálculo. Arriba pongo los 5 grados extra que serían 278.15 y abajo pongo 273.15. Me da un total de 26.28 calorías por cada mol. ¿Qué quiere decir este número? Primero el signo. ¿Es positivo o es negativo? Es positivo. ¿Qué quiere decir? Es un proceso endotérmico o endoenergético. ¿Qué quiere decir? Que requiere energía para llevar a cabo la solidificación. Es decir, toda esa energía debo yo aportarle al sistema, siquiera para que los átomos dejen de moverse y los empiece a poder acomodar en el sólido. ¿Y qué pasa si estoy por debajo? 5 grados. ¿Cuánto valdría si estoy por debajo de 5 grados en Celsius? Es el mismo pero negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo toda esa energía disponible para mover los átomos y acomodarlos en la red cristalina y llevar a cabo la solidificación. Es un proceso exotérmico, pero esa energía no la puedo aprovechar. Vamos, es muy poquita, pero además ocurre, ¿verdad?, a nivel microscópico. Entonces, ¿para qué me va a ayudar esa energía? Simplemente para reacomodar los átomos. El siguiente concepto que vamos a ver es tensión superficial. Este concepto tampoco lo han visto en absoluto. Normalmente, ok, ¿qué es la tensión superficial? Pues la energía que requiere un sistema para crear superficie. Cada vez que yo intento crear superficie, esto me requiere energía. Y esa energía se mide en esta cantidad que se llama la tensión superficial. ¿Cuáles son las unidades? Pues es joules por metro cuadrado. ¿Cuánta energía me cuesta a mí producir un metro cuadrado de superficie? También están estas otras unidades que son newton sobre metro. También las pueden ver por ahí en algunas tablas. Y, ok, ¿qué es importante de la tensión superficial? Normalmente vamos a estar calculando el cambio de energía libre debido a una transformación de fase. Cuando yo creo granos metálicos, formo granos metálicos, se crea superficie, ¿cierto?
Cuando creo una nueva fase y empieza a crecer el grano metálico, creo superficie. La superficie inicial podríamos decir que vale 0, ¿cierto? No hay grano metálico. Cuando yo empiezo a transformar el nuevo grano, empieza a crecer la superficie. El cambio de área, el delta A, ¿sería positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Y la tensión superficial siempre es positiva, es una propiedad del material de cuánta energía me requiere. ¿Qué quiere decir? Que crear superficie me involucra un delta G positivo, algo no estable. Normalmente las sustancias tienden a ¿qué? A reducir su área superficial. Por ejemplo, una burbuja busca ser lo más pequeña posible, porque reduce su tensión superficial. ¿Hasta dónde la va a poder reducir? Pues hasta que equipare la presión que está en su interior, igual a la presión que está en su interior. Entonces es un balance. Normalmente la energía que me da la transformación de fase se va a contrarrestar por la superficie que yo voy a crear. Mientras una me da energía, otra me la consume. Crear superficie, crear granos metálicos me consume energía, pero transformar y enfriar a la sustancia me da energía. Entonces va a estar en constante competencia estos dos conceptos, y esa es la idea de nucleación. ¿Qué dice la teoría clásica de nucleación? Dice, la energía libre de un núcleo, cuando yo creo una nueva fase, la energía libre de un núcleo va a depender de dos factores. El primero es cuánto volumen de la fase estoy transformando. Es decir, tengo un tinaco lleno, una olla llena de acero, a la cual enfrío. En cuanto yo le enfríe, me va a devolver una energía. Esa energía se le llama la energía por unidad de volumen, que es exactamente la que acabamos de calcular nosotros. Nada más hay que transformarla, porque estaba en joules por mol. ¿Se acuerdan? La energía libre de la transformación estaba en joules por mol, y aquí está en joules por metro cúbico. De alguna forma hay que cambiar ahí a gramos, a mol, ¿no? Y con la densidad a lo mejor pasar a volumen. Pero es una energía que me devuelve el sistema debido a la transformación. Y del otro lado va a estar la tensión superficial del material. Cuando yo comienzo a crear mis granos metálicos, empiezo a crear mi sólido, por ejemplo si es una solidificación, pues esta nueva superficie me va a consumir energía. Y esa es la energía de la nueva fase, de ese pequeño núcleo que va a empezar a crecer dentro de mi material. Por supuesto, existen dos tipos de nucleación, la homogénea y la heterogénea. ¿Cuál sería la nucleación homogénea? Cuando yo creo un núcleo justo en el centro del fluido. Vamos a pensar en una solidificación, está todo el fluido fundido, en frío solidifica y en el centro del líquido empieza a crecer un nuevo sólido. Eso sería nucleación homogénea. Normalmente eso no ocurre. Normalmente cuando yo enfrío el sistema, las paredes extraen calor y empiezan a crecer los núcleos. ¿En dónde? En las paredes. Esa se conoce como nucleación heterogénea. Por supuesto, una es más favorable que la otra, pero las dos ocurren al mismo tiempo. En el centro del fluido empiezan a crecer algunos núcleos y en las paredes del molde empiezan a crecer otros. Desde el punto de vista de un material sólido, ¿cómo sería la nucleación homogénea y la heterogénea? Entonces tengo un material totalmente sólido y lo voy a transformar de BCC a FCC. Homogéneo sería que en el centro del grano empezara a crecer la nueva fase. Se reacomodaran los átomos y se creara la nueva fase con la nueva estructura cristalina. Y heterogénea sería que en el borde de grano los átomos se reacomodaran y ahí en el borde de grano comenzara a crecer la nueva fase. Por supuesto, una es más favorable que la otra. Vamos a ver las dos ecuaciones, la de homogénea y la de heterogénea. ¿Cuál es la nucleación homogénea? Normalmente se piensa que el núcleo va a crecer en forma esférica, por lo tanto se va a ocupar el volumen de una esfera, ¿cierto? Ahí está el volumen de la esfera, y la superficie de una esfera que sería esta, ¿cierto? Con eso podríamos tener una ecuación del delta G en función del radio. ¿Por qué es importante saber el radio? Pensemos en un material metalúrgico. ¿El tamaño de grano importa para las propiedades mecánicas? Sí, a menor tamaño de grano va a tener mejores propiedades mecánicas. Entonces lo que voy a buscar ahorita inicialmente es cuando yo forme mi núcleo, tener una relación de cuáles núcleos son más estables dependiendo de su tamaño, de su radio. Y eso pensando que es homogéneo, que creció en el centro del fluido, pues vamos a tener esa ecuación de ahí. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Pues la tensión superficial de tablas y la energía libre, como la calculamos ahorita, de
la entalpía de transformación, ¿cierto? La lambda que viene en el Kubachevsky. Ahora, creo que viene un ejemplo. Sí, viene un ejemplo. Mismos datos. Y dice por ahí, se desea calcular la energía libre para un núcleo de agua que está solidificando. El subenfriamiento es de 10 grados. ¿Qué quiere decir? Que estamos a 10 grados bajo cero. Tengo agua y lo que le va a pasar al agua a 10 grados bajo cero es que se va a solidificar. Se van a empezar a crear cristales de hielo. Lo mismo que le pasa a un metal cuando se solidifica. Exactamente lo mismo, pero con agua, ¿no? ¿Por qué el agua? Pues los datos están ahí disponibles. Y la idea es que acabamos de crear un pequeño núcleo de hierro que mide ¿cuánto? Un micrómetro. Y queremos saber cuál es su energía libre utilizando estos datos, ¿cierto? Ahora voy a poner ahí, creo que falta un dato, la masa molar del agua, esa se la sabe, ¿no? 18. ¿Cómo haríamos el cálculo? Primero tendríamos que calcular, ahí está el otro dato, perdón. Primero tendríamos que calcular el cambio en la energía libre por unidad de volumen. ¿Cuál es el cambio de la energía libre por unidad de volumen? Perdón, primero tendremos que calcular el cambio de energía libre de la transformación, como lo hicimos anteriormente. ¿Cuál? Este, ¿no? Primero, con los datos que me dan, voy a calcular cuánta energía libre es debida a la transformación de fase. Pero este no está por unidad de metro cúbico. ¿Cómo lo voy a pasar a unidades de metro cúbico? Utilizando a la densidad y a la masa molar. Entonces, aquí está la ecuación para pasar de joules por mol a joules por metro cúbico. Sería así. Hay que multiplicar por la densidad y dividir entre la masa molar. Eso me va a convertir las unidades de las que viene el Kubachevsky, que es por mol, a joules por metro cúbico. ¿Cierto? Y una vez que ya tenga el delta G de volumen, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sustituir en la ecuación de arriba, en esta. ¿Cierto? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer? Sí, 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 perdón. Entonces tiene el volumen de la esfera por el cambio en la energía libre de la esfera, o del volumen de la transformación. Del otro lado tienen la tensión superficial por la superficie que vamos a crear del nuevo grano metálico. ¿Cuál va a ser la conclusión cuando calculemos el delta G? ¿Va a salir negativo o qué? ¿O positivo? Si sale negativo diríamos que ¿qué? El núcleo es estable, ¿cierto? Y que de ahí va a crecer el sólido. Si es positivo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es nuestra suposición inicial? Pues que no es estable y que se va a redisolver. Esa sería la idea. Con el subenfriamiento que yo le di y el tamaño que tiene, el núcleo se va a redisolver o va a crecer. Esa es la idea. Pongo los datos. Normalmente les hago un pequeño examen en línea donde les pido que hagan cálculos. Vamos a hacer un Excel con esto. Y ya ustedes nada más meten los datos al Excel y sale de volada, ¿no? Bueno, ahí están los datos. Ah, sí, el enunciado del problema. Ahí está.
Primero me tienen que decir cuánto vale este, ¿no? ¿Ese sí salió? El delta G de la transformación sería simplemente sustituir la temperatura a la que se encuentra el sistema, 10 grados de su enfriamiento, aquí, y les da esta cantidad de joules por mol. Y ahora hay que cambiarlo a ¿qué? A joules por metro cúbico, con la ecuación de aquí abajo, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Hago las cuentas. Ahí está. ¿Qué fue lo que hice yo? Pueden haberlo hecho distinto. Yo lo que utilicé fue cambiar la masa molar de gramos a kilogramos por cada mol, ¿cierto? Entonces en vez de ponerle 18 gramos por mol, le puse 0.018 kilogramos por mol. Y con eso ya cancelé kilogramo y kilogramo, cancelé mol y me queda joules por cada metro cúbico, ¿cierto? Y quedan un montón de joules. Está en el orden de megajoules, ¿cierto? Son 12.22 megajoules por metro cúbico. ¿Por qué sale tan grande? Pues es un metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Pues un tinaco, más o menos. 1000 litros de agua solidificándose. Entonces, pues, salen un montón de joules, ¿cierto? Pero pues, no vamos a solidificar eso. De hecho, ¿cuánto mide el núcleo solidificado? Micrómetros. O sea, es un pedacito de ese tinaco el que se está solidificando apenas. ¿Qué nos falta calcular? Ahora sí, la energía libre de un núcleo. ¿Cómo se calcula la energía libre de un núcleo de cuántos micrómetros? De un micrómetro. Con la ecuación de acá arriba, ¿cierto? Con esta. Ya tengo todos los datos necesarios. Voy a intentar calcular la energía libre de este. ¿Cierto? Hay que calcular el volumen, el área y finalmente hacer el cálculo. Voy a darles unos 2 minutitos para que lo hagan.
¿Cómo quedaría la respuesta? Sería así. Es decir, ya teniendo todos los datos del cálculo, sería aproximadamente menos 5.01 por 10 a la menos 11 joules. Es negativo, es muy poquito, pero es negativo. En teoría podríamos pensar que este núcleo es estable o no. Sí, es estable. Esta pequeña cantidad de energía la puede aportar el sistema para reacomodar los átomos y seguir solidificando. Es decir, cuando termina la formación de este núcleo, además de formarse este núcleo, arroja esta cantidad de energía que le permite seguir creciendo. Ahora, vamos a hacer el análisis porque un solo núcleo no tiene mucho sentido. Tendríamos que hacer el análisis por todos los núcleos. ¿De qué tamaño? De todos los tamaños. Entonces, vamos a dejar de ver a la ecuación como ecuación. Vamos a verla como función. Lo que vamos a hacer es intentar graficar lo que le pasa al delta G con respecto al radio. Y esa es la curva que sale. En el lado verde estaría la parte de la energía debida a la transformación de fase. Mientras más fase transformo, mientras más grande es el radio, pues más energía aporta el sistema. Del otro lado está la superficie en rojo, hacia arriba. Mientras más grande es el núcleo, más superficie creo. ¿Y qué sucede? Se hace menos estable el núcleo. Sumadas las dos contribuciones, forman la línea azul. Y vean que ocurre un máximo. Voy a explicar cuál es la idea de este máximo. Todos los núcleos que están del máximo para atrás, ¿cómo le hacen para disminuir su energía libre? Haciéndose más pequeños. Es decir, es el núcleo crítico. Si yo llego a este núcleo crítico y lo supero, ¿cómo disminuyo mi energía libre? Creciendo, haciendo más grande el núcleo. ¿Cómo le hago si estoy detrás del núcleo crítico? Pues la forma de decrecer mi energía libre es disolviéndome. Por eso se dice que a cierto grado de sobreenfriamiento se tiene un núcleo crítico o un radio crítico. Este radio crítico a partir del cual los núcleos o crecen o se redisuelven. Ahora, ¿cómo encuentran un máximo o un mínimo en una función? Pues derivando. Y aquí está en función del radio, tendría que derivar en función de quién. Del radio. Entonces, lo que se hace normalmente en los libros, pues es derivar. Se obtiene primera derivada, se iguala a 0 y se despeja el radio. Por supuesto me salen dos raíces porque es una ecuación cuadrática. Una de las raíces vale 0, pero la otra no vale 0. Este es el valor del radio crítico. Apunten la ecuación. Es el radio crítico. Para conocer el tamaño crítico a cierto grado de sobreenfriamiento, todos los núcleos comenzarían su tamaño en S. Todos los granos metálicos comenzarían con ese tamaño inicial. Y de ahí hacia adelante van a crecer. Todos los que sean menores a ese tamaño van a disolverse o retransformarse. Por supuesto, en el examen no se les pide que deriven, igualen a 0 y hagan todo esto. Ya está la deducción ahí. ¿Qué otra cosa sería importante? Si yo sustituyo este radio en la ecuación original, obtengo la energía crítica, es decir, cuánto vale delta G para este punto rojo. Porque ya tengo el radio, cuál es el valor del radio en el eje X, pero me falta el eje Y. A esta energía que sucede cuando yo sustituyo el radio en la expresión original, se le conoce como la barrera energética. Y es esta ecuación. Entonces voy a poner ahí las dos ecuaciones. Así le ponen en matemáticas, ¿no? El radio donde ocurre el máximo es este valor. Y el delta G donde ocurre el máximo es este otro valor. Al delta G crítico se le llama la barrera energética. Y al radio crítico se le llama el radio crítico. Ambos forman el núcleo crítico que debo de formar para comenzar a transformar mi fase. Ahora no me dice cuánto tiempo tardo yo en transformar la fase. ¿Cierto? Yo subenfrío 10 grados y me va a decir los primeros núcleos se van a formar de este tamaño. De ahí para adelante todos van a crecer. ¿De alguna forma me ayudaría a controlar el tamaño de grano inicial? Sí, ¿cierto? Me ayudaría a controlar el tamaño de grano inicial. ¿Por qué? Porque yo subenfriando me va a decir cuál es el radio crítico inicial con el que van a partir todos mis granos metálicos.